A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Horacio? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Hoy teníamos un invitado que era Francisco Ortega. Lamentablemente, por un problema personal imprevisto, no se pudo hacer presente, pero lo que no vamos a modificar es el tema, porque el tema por el cual hemos sido convocados fue traído por Pablo Cruz, y por lo tanto él es el culpable del desarrollo de que hoy del tema. Estemos acá. Claro. Y como ocurre siempre, aquel que trae un tema tiene que pagar el costo de empezar el programa y hablarlo. Vamos a acompañarnos, porque creemos que el tema lo amerita, con Celeste como psicóloga, que nos mandó un audio, pero que luego nos va a llamar si se dan todas las condiciones para que en vivo salgamos con ella en el programa y seguir debatiendo el tema, que todavía no hemos dicho cuál es, pero que se lo voy a dejar a Pablo para que lo anuncie, para cambiar un poco la metodología tradicional. Así que te damos la palabra, Pablo. Bueno, muchas gracias. Bueno, el título que hemos elegido es lo psicosomático, pero bueno, es una palabra que abarca muchas cosas, así que la vamos a ir armando muy de a poco. Muchas cosas psíquicas y muchas cosas somáticas. Claro, ahora la pregunta es, ¿están separadas, no? Bueno, siempre que hablamos del ver, de ver nuestros movimientos internos, nuestros pensamientos, nuestras creencias limitantes, aquellos lentes que tiñen nuestra interpretación de la realidad, lo hacemos siempre tangencialmente hablando de la sensibilidad como herramienta para de alguna manera sintonizar una suerte de estado que permite darse cuenta aquello que opera en uno por fuera de la voluntad o el permiso, o si se quiere una acción activa, ¿no? Siempre hablamos de cómo la mente en su funcionamiento, en su naturaleza, tiende a disparar pensamientos, a veces encadenados, a veces la mente es rumiante, a veces no para, y cómo esos mecanismos que en muchos casos están diseñados para la preservación, nos terminan generando un daño en pos de cuidar determinados aspectos de nosotros como personas, como seres humanos, nos termina perjudicando en otros ámbitos. Si bien nunca vamos a terminar de definir qué es la sensibilidad, uno de los temas que a mí me gustaría traer a la mesa es hasta dónde, mejor dicho, hasta dónde abarca esa sensibilidad. Cuando nosotros, en pos de observar lo que nos pasa internamente, estamos atentos a lo que ocurre en nuestra mente, a mí me gustaría preguntar, ¿y qué ocurre con todo lo demás? ¿Qué ocurre con las señales del cuerpo? ¿Qué ocurre con los síntomas físicos de los estados emocionales, de los estados anímicos,
de los pensamientos que con su contenido emocional inciden en el momento en el que se están disparando, y qué implica eso, que esos efectos, esos síntomas, esos movimientos fisiológicos que se expresan en nosotros, qué importancia tienen para nuestro presente, de qué manera inciden en nuestro presente. Porque, por ejemplo, si yo estoy en la calle y se produce un conflicto con un desconocido, va a haber una respuesta en mi cuerpo, independientemente de si yo quiero o no, va a haber una respuesta en mi cuerpo. Y esa respuesta va a ser una respuesta primitiva, que nos va a poner en un estado de o dar batalla, o congelarme, o huir, pero nuestro sistema se va a preparar para hacer algo al respecto. Y eso va a tener una incidencia física, digamos, eso va a tener una sintomatología, va a haber más oxígeno, la respiración va a estar más agitada, el pecho se va a inflar, va a haber más palpitaciones, va a ocurrir todo un mecanismo que dependiendo de su duración, cuando el conflicto concreto cese o merme, va a dejar secuelas, un efecto residual en nosotros, que es el estado anímico, que es ese estado basal que queda de fondo, que no tiene la urgencia o la emergencia que las emociones que se disparan cuando uno está concretamente en el conflicto, pero que es un estado anímico al fin, y como tal va a tintar nuestras interpretaciones y lo que ocurra, y los análisis y los pensamientos que podamos tener sobre lo que va ocurriendo. Entonces va a tener una incidencia sobre el continuo de ese presente. Es factible, y lo planteo como pregunta también, digo también porque tengo mi punto de vista, que quizás normalmente, especialmente en Occidente, y digo especialmente porque es lo que más conozco, quizás ocurre también en otros ámbitos culturales, como privilegiamos demasiado al intelecto, terminamos preguntándonos cómo repercute el intelecto en el cuerpo, cuando en realidad, si tuviésemos un planteo distinto de la existencia, quizás sería distinto el enfoque. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estuviésemos siempre atentos a las señales de nuestro cuerpo, si estuviésemos no solo atentos a las señales, sino si estaríamos escuchando lo que nuestro cuerpo nos dice con la misma atención que escuchamos nuestros pensamientos, quizás esa división que hacemos entre lo psíquico y lo somático sería simplemente un concepto. No lo es, porque en realidad en nuestro mundo no lo es en la práctica, porque de hecho, consciente o inconscientemente, creemos que el pensamiento, el intelecto, la razón son el eje de nuestra persona y que el cuerpo es un instrumento para servir a esa persona, que es el pensamiento, las ideas, la personalidad que construimos. Y claro, como ocurre en muchas otras cuestiones, la inteligencia de la vida es muy superior a la inteligencia de nuestros pensamientos. Entonces, la vida nos demuestra, en el caso particular, con los síntomas físicos, que somos bastante ignorantes, porque las cosas
se van a manifestar más allá de nuestra voluntad, más cuando nuestra voluntad se construye a partir de ideas. Por eso me parece que un camino interesante es ver si podemos revertir el enfoque para, a partir de ese cambio de enfoque, poder prever las consecuencias no deseadas en nuestro cuerpo de los procesos vinculados a nuestro diario vivir. Pero bueno, vamos en principio, como anticipé, a escuchar el primer audio, o mejor dicho, el audio que nos hizo Celeste, que es psicóloga, obviamente, y que luego, seguramente a partir de eso y algunas reflexiones a posteriori, podamos debatir con ella en vivo en el transcurso del resto del programa. Así que le pedimos a Sebastián si puede poner el audio en el aire. Gracias. Hola amigos de A la Luz de Krishnamurti, ¿cómo andan? Un gusto saludarlos, aquí Celeste. Les cuento brevemente cómo encaro lo psicosomático, teniendo en cuenta mi profesión, que soy psicóloga especializada en psicosomatología, y contarles un poquitito acerca de mi experiencia. Lo psicosomático viene, en realidad, a nivel teórico, esto data hace muchos años, de hecho ya lo manifestaba Platón cuando empezó a hablar de la histeria y hablaba de que las mujeres, al no poder tener un cauce en la vida, terminaban teniendo ataques de histeria. Esto es muy loco, ¿no? Porque no se sabe. De ahí Freud retoma el término de histeria. Y lo que muchas veces a Freud se le critica como machismo, en realidad Freud viene todo lo contrario, a decir, no, miren, o sea, esto es lo que descubrió Platón, pero la realidad es que también le pasa a los hombres los ataques de histeria cuando vienen con shock postraumático después de la guerra. Entonces empieza a explicar qué pasaba con lo psicosomático y cómo cuando había huellas y traumas en la mente y energía atascada, con energía él se refería a la pulsión de vida, cuando todo eso no se expresaba, el cuerpo se encargaba de hacer algo con eso como un intento de resolverlo. Aquí brevemente un poco el origen de dónde viene todo esto. Freud lo desarrolló un montón y después lo siguen retomando muchísimos otros científicos, también inclusive de las neurociencias, lo explican muy bien desde otro abordaje, no tanto con el nombre de lo psicosomático en verdad, porque si no termina siendo un poco también dicotómico hablar de psicosomático, sino de que somos un sistema. Entonces no sería la palabra indicada, lo psicosomático, aunque yo la uso, sino hablar de un sistema interconectado entre la mente, que no se puede tocar, y el cuerpo, y toda esa conexión va haciendo que hay una interrelación entre las vivencias, también lo que comemos y cómo se va a manifestar en el cuerpo. Se sabe, y esto lo dicen absolutamente todas las personas en el ámbito de la medicina, tanto convencional como no convencional, cuando alguien tuvo un disgusto fuerte, le suelen pasar cosas. De hecho, era clásico. Cada vez que mi abuela me contaba que trabajaba en un hospital, que alguien tenía o un paro cardíaco o un cáncer, siempre el profesional de medicina le preguntaba si había tenido un disgusto. Así que claramente esto es un hecho concreto y tal vez esa palabra de psicosomatología en algún momento evolucione hacia otra. Un poco hablar de lo sistémico me parece un poco mejor. Bueno, esta es mi experiencia y mi opinión al respecto. Bueno, muchas gracias. Seguramente cuando nos llame en unos minutos Celeste podamos hablar de casos concretos a partir de su propia experiencia terapéutica, ¿no? Pero creo que al comienzo, cuando habla de algo vinculado a lo sistémico, de algún modo está esbozando esta idea que tiré sobre la mesa, ¿no? De, a ver cómo lo ves vos, de comprender que en la medida que
que aceptamos y comprendemos justamente que lo mental no es el eje de nuestra vida, podemos avanzar mucho en la comprensión integral de nuestro ser, ¿no? Sí, yo agregaría eso, y esto es en respuesta a lo que Celeste comentaba, que al menos por la explicación que ella da, daría la sensación que me quedé con algo que dijo, que es la mente es lo intocable, y me pareció de alguna manera ordenador, porque si la mente es intocable, de alguna manera el cuerpo es la interfaz que tenemos para comunicarnos a través de determinadas acciones o de determinados procesos con la mente, digamos, el cuerpo como interfaz entre la mente y el mundo, ¿no? El mundo externo, el mundo no mental, ¿no? Con eso me refiero a mundo. Es un concepto interesante, ¿no? Porque de alguna manera, además de la no división que hay entre el cuerpo y la mente, le da un rol protagonista al cuerpo. Sí, creo que también hay, en aras de encontrarle una punta para desarrollar a este tema, a esta cuestión, hay algo que omitimos, y que lo omitimos porque no le reconocemos la palabra que ahora voy a decir al cuerpo, que es inteligencia. Es decir, nos cuesta aceptar, vaya a saber por qué, habría que investigarlo, que el cuerpo tiene su inteligencia. A veces, en esta fantasía loca que tenemos dualista, en tantos aspectos, creemos que la inteligencia está acá arriba en nuestro cerebro, como que el cerebro se hubiese desprendido del resto del cuerpo, ¿no? Cualquiera que conoce algo de anatomía sabe que es una estupidez, pero conceptualmente y psicológicamente muchas veces lo vivimos así. Claro, el tema es que lo vivimos así, Claro, por momentos. claro. Entonces es interesante rastrear un poco la historia de nuestra cultura para darnos cuenta de todos los mitos negativos que obstruyen la comprensión integral de nuestra persona. Si yo acepto, por ejemplo, y seguramente ahora cuando llame Celeste lo vamos a poder desarrollar un poquito, que el cuerpo mío, que mi cuerpo y que el tuyo tienen una inteligencia, voy a escuchar al cuerpo desde su inteligencia para encontrar señales para mi vida, para mi propia vida, para los casos o las cuestiones prácticas que tienen que ver con mi vida. Hoy estaba con un grupo de yoga hablando indirectamente de esta cuestión, muy al pasar, y hablábamos, por ejemplo, de la inteligencia de los animales y la inteligencia de los insectos, y es sorprendente cómo ellos viven la vida a partir de su cuerpo, viven la vida a partir de lo que el cuerpo le va dando como instrucciones para ir operando. Claro, ellos no tienen terapeutas, aunque algunos animales hoy en día sí ya los tienen, pero tienen al extremo de querer convertirlos en lo que no somos, porque el ser humano tiene sus particularidades y digamos indelegables. Sí es cierto que seguramente si pudiésemos estar atentos a cada una de las señales, si pudiésemos ver cómo, si fulano me dice algo que me molesta y me produce un escozor
entender la señal que implica ese escozor. ¿Qué me está queriendo decir ese escozor? ¿Qué me dice el cuerpo sin palabras para estar advertido de que algo me molesta? Y ahí sí, tener una punta para decir, bueno, pero ¿por qué me molesta? ¿Qué pasa en esta relación si yo creo que es correcta, pero contradictoriamente a mi idea hay un escozor en mi cuerpo? Ahí hay una contradicción que yo tengo que descubrir en un trabajo de investigación personal para poder llegar a algún puerto, ¿no? Me parece que es un trabajo muy arduo, muy interesante y muy fructífero. Sí, yo agregaría a eso Dale. que hay toda una capa regulatoria del sistema que en algunos casos sí, en otros no, debe ser aprendida, tiene que ser aprendida como una suerte de gestionar los distintos procesos o señales o síntomas que van ocurriendo en el cuerpo, que a veces sacan a uno de juego. Y dependiendo de la intensidad, eso puede o no dejar un recuerdo de lo que implica lidiar con determinada cosa, con determinado tema, que impide ver. Porque cuando ese movimiento gobierna, se producen asociaciones que después actúan como interpretaciones, y que lo asociado no tiene nada que ver con lo que está pasando realmente, pero la asociación queda, y todas esas son pequeñas trampas muy, muy difíciles de ver, que requieren algo que no sé qué es, pero que implica estar en un estado que tiene que ser por sobre todas las cosas ágil, porque eso ocurre hay veces en los que eso ocurre a velocidades sorprendentes, muy que dejan al intelecto, lo dejan pintado, porque el intelecto podrá ser muy interesante, pero es lento. El intelecto es lento. Todo esto que estamos hablando se caracteriza por ser veloz. Entonces, ahí hay como cierto vacío, ¿no? Como cierto, como que falta algo. Perdón, me parece que hay la llamada. Sí. ¿Tenemos una llamada? Sí, ahí viene. Sí. Ahora la gestión del operador. Perdóname que te interrumpí, sí. Pero bueno, ahí hay como un vacío, ¿no? Entre lo que ocurre rápido y lo que uno hace con eso. Hay como una especie de necesidad de regulatoria o de gestión o de agilidad, llamémosle, que cuando no está, nos saca de juego. Es cierto. Bueno, creo que Celeste está tratando de comunicarse. Volvió a hacerlo, que había un problema en la línea, así que están ya advertidos. Acá ya estoy al aire. Perfecto. No me había dado... ¿Estamos en el aire? Bueno. Sí, ¿qué tal, Cele? ¿Cómo estás? No me había dado el operador la información. Hola, Pablito, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Hola, Pa. Bien, ¿qué tal? Bueno, acá estábamos tratando de lucubrar, como neófitos, cómo podríamos hacer para que el cuerpo no nos pase tantas facturas a partir de los bloqueos que tenemos Escuché. nuestra mente, ¿no? Así que, bueno, a ver, ¿qué podrías decir al respecto? Bueno, varias cosas. Bueno, que trabajo de psicosomatóloga, así que tengo mucha investigación de campo, lo cual arroja datos concretos
¿no? No tanto de lo que yo pienso o supongo o autorreferencial, sino de Claro. lo que veo que sucede y puedo establecer cierta tendencia a cosas. Entonces, la verdad es que siempre se termina confirmando un poco también en el campo las sospechas, pero muchas veces también nos damos cuenta que generalizamos un montón, o que suponemos un montón, y además que lo que me pasa a mí no le pasa al otro de la misma manera. Hay matices, y los matices van haciendo la diferencia. Pero volviendo al tema este de la unión de mente y cuerpo, que bueno, esto no es nada nuevo, esto ya viene de antes de Cristo. Estamos hablando que lo dice Platón. No exactamente con esa palabra, no me acuerdo bien qué palabra él usaba, pero esta unión de la mente con el cuerpo ya estaba. También hablan de alma, Freud también en algunos momentos habla de alma, y esto siempre está presente. Básicamente es lo que se reprime, termina saliendo por el cuerpo. Y después las neurociencias vienen a hablar de, no es que es psicosomático, es que somos un sistema, así que está todo interconectado. No es un problema, es la realidad. O sea, aprendamos a convivir con esto. ¿Por qué lo queremos evitar? No podemos evitarlo, somos un sistema complejo. Vamos a tener expresiones psicosomáticas todo el tiempo, no es un problema, es una forma de homeostasis y de regulación y de comunicación entre los sistemas. Y ahí está la soberbia un poco humana, el evitar. ¿Cómo podemos evitar las enfermedades psicosomáticas? La verdad es que evitar el 100% no se va a poder evitar, porque siempre nos pasan cosas, pero sí podemos estar atentas y atentos a que mi cuerpo no exprese de manera involuntaria lo que yo me reprimo o lo que yo no puedo hacer consciente para tener una vida un poco más agradable. A eso me Aún refería así, yo. A eso me estaba refiriendo, claro, obviamente. aún así hay cosas inconscientes que suceden igual, hay enfermedades que suceden igual, todo tiene un componente psicosomático, porque es imposible separar las emociones del resto del sistema, y porque todas las emociones van a estar presentes en nuestra vida. La tristeza, el miedo y el enojo, que no son negativas, siempre van a estar presentes, y es parte de la supervivencia y tienen una función. Entonces creo que el tema es, bueno, aliviar el padecimiento, el sufrimiento, entender, y yo le digo mucho a mis consultantes, que puntualmente yo me especializo en los síntomas a través de la piel, es que cuando vienen con mucha angustia, porque no quiero tener este síntoma, por lo general porque la piel es visible y no quieren ser rechazadas o rechazados, por eso los hombres también sufren a través de la piel. Se sorprenderían los casos que recibo muy interesantes, hombres que se les rompe la piel por no poder manifestar su enojo, y que se les fue la enfermedad que hacía que se les rompa la piel cuando empezaron a hacer clases de boxeo, por ejemplo. Y acá les cuento, acá vos, Horacio, que me pedías que hable de casos, les cuento un caso también muy fuerte. Un chico que viene con dermatitis, la piel se le enrojece y se le rompe. La piel representa la envoltura materna y es una cuestión de apego. Bueno, después de un año de terapia nada más, porque él era muy... Uy, se cortó, me parece. ¿Se cortó? Sí. No. ¿Se cortó? Bueno. Se cortó justo. Ahora vemos si podemos retomar con Celeste. Sí, se cortó. Volver a llamar, Celeste. Bueno, creo que ella de algún modo puso la nota en el equilibrio que tendremos que tener, y no tener un falso optimismo respecto a que todo lo podríamos controlar a partir de poder ver lo que nos pasa. Y que indicó algo que me estaba haciendo pensar hasta el momento que se cortó, y es, muchas veces lo somático es una advertencia, no es algo negativo, porque si no tenés la manifestación física, por ahí te pasa de largo el problema que te está acuciando, y de algún modo en ese caso lo que hace el cuerpo es ayudarte a ver. Claro,
y esto va muy de la mano con lo que yo decía antes de que ella llame, que es poder gestionar eso, porque hay determinadas sensaciones, determinados síntomas que nos sacan de juego, porque del abanico de cosas que podemos sentir, algunas regularemos mejor que otras y otras directamente no las podemos gestionar, dependiendo del individuo en cuestión. Entonces, también pasa esto, que hay cosas que uno evita sentir por la incapacidad, en términos de recursos disponibles, de poder gestionar eso. Entonces, ahí hay como un vacío, ¿no? Como un tema a tratar, porque ¿qué pasa con aquello que, por circunstancias de la vida, no podemos regular o no podemos abordar o gestionar? Claro, uno dice, evita sentir. ¿Qué querrás decir vos o qué querés decir con evita sentir? Porque en realidad, aunque intentemos evitarlo, el sentimiento nos invade, ¿no? Bueno, el sentimiento invade, pero uno tiene maneras de evitar parcialmente que la cosa se desmadre, y eso, como bien Celeste explicaba, termina explotando por otro lado. Claro. La tenemos en línea otra vez. Ahí está Celeste. Hola. Hola. ¿Te habías escapado? ¿Cómo andan? Que vos sos la misma Se que llamó hace un rato. Soy la asistente. Tuvo una urgencia la licenciada. Bueno, a ver, ¿Hasta dónde se escuchó? ¿Querés comenzar de nuevo con la anécdota? el caso de Con el caso. el caso de la dermatitis. El caso clínico, ¿hasta dónde se escuchó? Un chico con dermatitis que la Sí. piel se le rompe cuando está enojado. Y que después de un tiempo de terapia, de ahí vas ¿Y ahí se cortó? a contar qué pasó después del tiempo de Él se terapia. da cuenta muy fácilmente que su incapacidad para poder responder al enojo lo hacía brotarse, pero no era solamente una respuesta instintiva, era apropiarse del enojo para darse cuenta que el enojo le estaba trayendo una información, y era que la mamá lo sobreprotegía tanto que lo había privado de ser libre en su propia vida. Él no era nada más estoy enojado, era me apropio de lo que este enojo me viene a decir. Dermatitis, se le rompe la piel metafóricamente como un increíble Hulk se le rompe para que él pueda emerger, y los síntomas le desaparecen después de que la madre fallece. Esto es tan significativo y que se los comparto también como uno de los casos clínicos en donde habla de lo psicosomático, retomando esto también de dejar de evitar y de controlar los síntomas, empezar a entender las señales que nos da el cuerpo antes de que una enfermedad se pueda hacer más crónica o mortal. Y por otro lado también entender todo lo inconsciente que no sabemos, que no vamos a poder controlar. Hay personas que tienen una vida genial, feliz, y también tienen enfermedades con algún componente psicosomático, porque por ahí les pasó algo en la infancia que no se acuerdan y eso tiene igual una herida. Pasan muchas cosas también en la infancia que no se recuerdan. Muchas veces las cosas no se recuerdan porque la mente te protege de ese recuerdo, entonces no te lo acordás, es como un sueño que no se acuerda, sale a través de la piel, de la piel literalmente, o de síntomas. Muchas cosas pasan también mientras que estamos en el vientre de nuestra madre, porque todas las emociones de nuestra madre las vamos a tener, así que de eso no van a tener ni idea, pero también van a tener la información de lo que les pasó a sus madres. Por ejemplo, típico, les cuento otro que se van a quedar helados, pero estoy adelantando acá capítulos de mi libro, van a tener que compensar esta primicia. Sí, lo vamos a tener que comprar el libro. Pero antes de que vayas al próximo, es interesante esto que vos decís, que hay muchas cosas que ocurren en nuestro cuerpo o que tienen secuelas en nuestro cuerpo que son imposibles de detectar a nivel consciente, por más que hagamos un desarrollo terapéutico o que tengamos una gran sensibilidad en la observación. Yo tengo entendido, vos me vas a corregir, que los recuerdos recién se producen después de los 3 o 4 años. Quiere decir que hay cosas que te pasaron a vos hasta los 3 o 4 años que es imposible que los puedas rememorar porque están solamente en tu cuerpo, ¿no? Entonces ahí tienes una limitación. Ahí tienes una limitación de la percepción. Lo que tenés que hacer es estar atento a los síntomas físicos como para ex post poder hacer algo, ¿no?
Bueno, lo que van a decir otros expertos en psicosomatología es que eso no te limita a la percepción, tal vez te limita a la comprensión consciente. Claro. Sin embargo, la percepción está igual a través del cuerpo e inconscientemente, y una frase típica de un psicosomatólogo, que después les puedo enviar el libro de que lo tengo en PDF, es, aunque lo sabes, pero, espera, lo anoté acá. Él dice, ahí dice algo, no sabes que lo sabes, eso, no sabes que lo sabes. Claro. Y es lo que se llama intuición. Yo no sé bien por qué, pero yo cada vez que me encuentro con mi tío, me pasa algo. No sé por qué. No me acuerdo ni a palos. Bueno, después esa chica se entera que algo pasó con el tío y ella no se acordaba. Y el caso que quería contar era de una chica que nace con la piel arrugada y con una piel muy avejentada, y se entera de grande porque la mamá le cuenta que durante todo el embarazo la intentó abortar un montón de veces y la piel se le endureció para poder protegerla, y ella aún hoy continúa con la piel todo el tiempo avejentándose y rigidizándose, y no era un problema la piel, todo lo contrario, le había salvado la vida. Entonces también entender eso, que a veces el síntoma te está curando. Inclusive los síntomas son mecanismos de defensa y son información de lo que es vivir en este mundo tan complejo. Entonces el tema es, bueno, que el poder diferenciar cuando el síntoma me está avisando, que a veces lo hace atacándome también, pero si lo hace atacándome es también porque, bueno, a veces llegamos tarde también al mecanismo del cuerpo, no es todo tan lineal, y a veces nos frustramos y bueno, pasan cosas también, y bueno, la vida biológica no depende 100% de las personas. Creo que a veces somos muy egocéntricas de pensar que podemos manejar todo, y bueno, no, hay cosas que escapan. Claro, así como tenemos una visión falsamente antropocéntrica, también reflexionando sobre lo que vos decís, la vida debe mantenerse, y se debe mantener más allá de nuestro deseo personal. Si más allá de que Horacio quiera seguir viviendo, la vida va a seguir subsistiendo, y si tiene que ser a costa de Horacio, lo hará. Yo lo que tengo que tratar es de compatibilizar el proyecto de vida personal de Horacio con la vida misma, ¿no? ¿No te parece eso que es un enfoque más integral que el hecho de hacer girar todo alrededor de tu vida, de nuestra vida? No entendí bien la pregunta o tu afirmación. Es decir, cuando que la vida sigue más allá de Horacio, la vida en general o de tu cuerpo. Claro, la vida en general va a tratar de mantenerse más allá de que se pueda mantener con vida Horacio, porque si yo tengo un síntoma determinado que me lleva a que Horacio físicamente desaparezca, eso no va a implicar que la vida como tal desaparezca, que por algún mecanismo que muchas veces se nos escapa, la vida necesita que yo desaparezca para que la vida se mantenga. Eso es lo que quiero decir. ¿A qué te referís con la vida? ¿Qué sería la vida? La vida en un sentido amplio, la existencia, la vida de la célula, la vida de todo lo que expresa. Claro. Eso, sí, claro, esa es una muy buena forma también de verlo. No. Que nuestro sistema interno, que hay una inteligencia ahí de células y de órganos, dice, che, hasta acá llegamos, no podemos más. Claro. Nos apagamos. A eso ya está, se acabó, hasta acá llegamos. Y bueno, entonces listo, respetar también el cuerpo, la naturaleza humana. Somos naturaleza, no somos robots. La especie humana es naturaleza, así como hay un árbol y un perro también, solo que tenemos esta noción de sí que creo que nos complica más que ayudarnos. Claro. Esa es mi conclusión últimamente. Creo que la humanidad no es la mejor habitante de planeta Tierra. Vos fíjate que voy a hacer lo voy a traer a Krishnamurti porque si no
Los Krishnamurti me van a criticar que no hablamos de Krishnamurti hoy. ¿Pero habla de los psicosomáticos, Krishnamurti? Sí, habla mucho de los psicosomáticos, pero vos fíjate la paradoja, si la podemos llamar paradoja. Él se pasó toda la vida tratando de ayudarnos a ver, pero él muere con un cáncer de páncreas, que es algo muy particular. Y cuando está por morir, dice filosóficamente, parece que me voy a morir. Y en ese parece que me voy a morir, estimo yo que hay una reflexión muy profunda sobre la finitud de la existencia y lo infructuoso que es querer mantener a toda costa con vida este cuerpo, cuando en realidad, como dijo muchas veces alguien, que no sé quién, la única certeza que tenemos es que nos vamos a morir. Y justamente la paradoja también se da en que esa lucha que tenemos permanentemente para intentar vanamente ser eternos es lo que nos lleva quizás a cortar nuestra vida, que naturalmente podría haber sido más extensa si hubiésemos cuidado del cuerpo, ¿no? Ahí se da una serie de paradojas, de idas y de vueltas, y sería bueno que por ahí vos, a partir de la experiencia, puedas hacer alguna reflexión adicional sobre esto, que tiene que ver, primero, con aceptar nuestras limitaciones. La limitación en el sentido más amplio del concepto, es decir, saber que no todo lo podemos resolver, que no todo lo vamos a poder ver y que no todo vamos a lograr en el sentido de evitar que tenga una repercusión en nuestro cuerpo, pero que a la vez muchas cosas de las que sí podemos ver nos pueden ayudar a vivir mejor. Esta pequeña síntesis, espero que haya sido lo suficientemente clara como para que vos puedas, ya como psicóloga, hacer una reflexión adicional sobre esto. Que alguien se dedique toda su vida a la evolución humana no lo exime de una biología con vida propia, con cuestiones genéticas y hereditarias y conflictos inconscientes. Además, no todo es controlable, aunque alguien pueda teorizar. Claro. Saber lo que me pasa no alcanza para solucionarlo. Y las contradicciones también están en todo el tiempo. Entonces, contradicciones todo el tiempo. Para mí, poder dejar de luchar con las contradicciones y por ahí eso alivia un poco. El síntoma termina siendo una forma de resolver un conflicto entre deseo y represión, por ejemplo. Deseo y represión, entonces síntoma. Bueno, ¿qué pasa si empiezo a evitar mis contradicciones? Y es, quiero esto, aunque también lo otro. Me pasa esto y también lo otro. Empezar a unirnos más en vez de decir, pero me pasa esto, pero, por ejemplo, no, fulanito no es el amor de mi vida, pero me voy a casar igual porque ya tengo 30 años y ya hasta acá llegué, no quiero tardar más. Entonces yo les digo siempre a mis pacientes, les digo, bueno, no pasa nada, pero aceptalo y listo. Ya está, es más liviano. Aceptátelo, está todo bien. Trata de no juzgarte y va a ser más liviana. No te mientas no estoy enamorada, pero igual me voy a casar. No te lo reprimas, no quieras mentirte, la vas a pasar mal. Pero además, perdón, contradicciones. Te interrumpo un segundo. Idealizamos demasiado las cosas y terminamos cayendo en la trampa de nuestra idealización. Porque si yo pienso que el amor de mi vida no pasa nada. tiene que ser mi pareja, si te querés casar, y el amor de mi vida desaparece, ¿qué hago? ¿Me suicido? Entonces... Hay mucha idealización, claro. Podés casarte igual, tener un hijo, porque te das cuenta que no querés que quedarte soltera ni sin un hijo, porque el estigma social te mata y no podés contra eso, porque es una realidad. Listo, aceptate. Ya sabes que no estás enamorada, de última te casás, tenés un hijo y después cuando el chico tenga 5 años te separás. Porque después, ¿sabés qué pasa? No, un profesor mío de la facultad hizo eso. Él muy psicólogo, se armó la vida perfectamente. y
Otra cosa que iba a decir, que después si yo me niego lo que pasa, esto le pasa mucho, voy a pecar de sexista, pero le pasa mucho a los hombres. Si dicen que si me voy a casar un mes antes les agarra alguna enfermedad o chocan con el auto o algo les pasa, lo veo siempre. Sí. Porque se negaron, se quisieron convencer, no tuvieron la valentía y el cuerpo habló por ellos y ellos desde un lugar pasivo, no me voy a poder casar porque me agarró una pancreatitis. Y no fue por eso. Por eso también la otra clave también de lo psicosomático es el beneficio secundario del síntoma, que siempre hay un beneficio secundario oculto. Y con esto me permito cerrar, ya que me extendí un montón y tienen que comprar mi libro cuando salga. ¿Qué es el beneficio? ¿Cómo esa palabra? Sí, no nos dejé con la duda. Compren el libro. Sí, está bien. Pero ponele ese título al libro entonces. Pablito, hay que poner. Compren el libro. Conmigo estaba la ganza. Salimos de acá y vamos a la librería. Bien, ya lo vendí. El beneficio secundario oculto es que una parte mía se está beneficiando con ese síntoma, como el de este pibe que se benefició con su pancreatitis una semana antes de casarse. Claro, gracias a la pancreatitis no se casó. Exacto. Entonces le fue mejor. No fue capaz de decir no me quiero casar y casi se muere el muy cobarde. Claro, que decir que el páncreas lo salvó. O sea, prefirió morir. Mirá, la moraleja es, prefirió morir antes que casarse con su novia. Ojalá la novia nunca se entere. Bueno, creo que quiere cortar porque si no nos va a cobrar los próximos 9 minutos. Así que... Sí, hasta acá estaba pago. A partir de ahora es extra. Así que ahora llega el momento de que nosotros digamos estupideces. Es el momento del cierre. Así que te mandamos un... ¿Por qué? Ay. Bueno, gracias, Cele. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Chau. Hasta luego. Bueno, vamos a ponernos un poco serios. Yo estaba tratando de agarrar esta punta, pero como ya venía arancelado el servicio, tuvimos que interrumpirlo, que es la idealización que tenemos de las cosas que nos llevan a callejones sin salida. Porque cuando dio el ejemplo, un poco en broma, un poco en serio, aunque es muy serio, de decir, bueno, me voy a casar pese a que no es el hombre o la mujer de mi vida, pese a ese amor ideal que ya no está, pese a eso voy a tomar una decisión siendo consciente de que no es todo aquello que yo idealmente quería en la vida. Es algo muy pragmático, pero que en realidad no. Si nosotros podemos separar el idealismo, como hacemos en general, o mejor dicho, tendemos a poner el idealismo como el valor supremo y las cosas pragmáticas inconscientemente como las burdas. Entonces terminamos no siendo ni chicha ni limonada y no tomamos decisiones, cuando en realidad la vida es una transacción permanente. Claro, sí, estoy de acuerdo, pero estaría, creo que, crucial preguntarse por qué nos decantamos por el ideal, por qué perseguimos el ideal, qué enmascara o qué calla, porque... por alguna razón lo construimos. Claro, y irónicamente, y subrayo, irónica, cumple un rol. Habría que ver cuál. Bueno, no digo que cumple un rol sano, pero cumple un rol. Sí, obvio, si no, no existiría. Claro. Entonces, por algo está ahí. Por algo está ahí. Independientemente de que en un sentido cósmico no tenga lógica y sea una estupidez,
en nuestro contexto interno, no solamente no es una estupidez, sino que cumple un rol. Sí, yo entiendo de conjeturar, diría que los idealismos son mecanismos para motivarnos a la acción. Así como dimos el ejemplo de la pareja ideal, entonces vos tenés una pareja ideal que además habría que ver si esa persona particular que es la pareja ideal realmente existe o está solamente en tu cabeza, que es otro tema mucho más complejo. Pero para no irnos del tema, yo construyo un ideal y pongo toda mi energía en búsqueda de ese ideal. Si esa persona es más o menos, por ahí yo no pongo todas las fichas ahí, porque bueno, que puede estar, no estar, entonces no acciono, no pongo energía en aras de eso. Y dejemos de lado el tema sentimental, una motivación profesional. Si yo no creo que esa profesión me va a dar el sumum, que me voy a sentir realizado, ¿cómo cuerno voy a estudiar 40 materias, romperme el ano para dar las materias, dejar los fines de semana de salir con mis amigos y estudiar como un perro, si no me termino convenciendo que ese objetivo es como una especie de panacea? Entonces, la pregunta quizás sería, ¿podemos accionar, podemos tener motivación, aunque las cosas no sean tan blanco y tan negro, que las cosas no sean tan ideales, que aceptemos que las cosas son muchas veces más o menos, y pese a eso poder tener un accionar sano? ¿No te parece que es un tema para reflexionar? Sí, yo creo que es como la primera punta de algo, ¿no? De un hilo muy largo en el que uno empieza a tirar y termina en un lugar muy distinto donde arrancó. Claro. Porque también, yo acá quiero traer la palabra depende, porque depende de dónde viene, desde qué tan atrás viene. Porque hay una cuestión de los primeros años de vida, que hay todo un cableado que se produce, que después eso no se expresa verbalmente, a veces ni siquiera sensorialmente. Después puede ser que el cuerpo pase factura, pero cuando pasó ya es porque agarraste tarde. Entonces yo diría depende de qué tan atrás viene lo que quiere ir a buscar, porque a veces hay traumas que se producen de adulto, que se pueden ir a buscar, porque bueno, uno con una determinada base, unos determinados pilares, bueno, tiene con qué más o menos, pero depende de qué tan atrás se vaya. Yo diría que esto es un terreno movedizo, que acá quizás sea un tema para seguir tratando. No, entiendo y acepto lo que vos decís, pero partiendo de la base que hay cosas que no las podemos ver, porque están más allá de nuestras facultades. Sí. Hay cosas que sí podemos ver. Y ahí sí podemos hacer muchas cosas. Totalmente de acuerdo. A eso me refiero. Totalmente de acuerdo. Y, por ejemplo, podemos ver cómo idealizamos. Podemos observar cómo artificialmente construimos metas que terminan siendo boomerang en nuestra vida personal. Porque si yo digo, mi pareja ideal tiene determinadas características, y como ese ideal nunca lo obtengo, voy a terminar frustrado, irreversiblemente frustrado. Entonces, si yo puedo dar vuelta a la media y decir que en realidad mi frustración no es porque no la alcancé, sino porque me construí un ideal que estaba solamente en mi cerebro, puedo quizás sumergirme en una vida más sensata, más placentera, más mediocre. Mirá qué mala prensa que tiene la palabra mediocre cuando está vinculado al medio, ¿no? El idealismo también invade el lenguaje. Por eso
quizás, y un poco como cierre, si podemos aceptar con naturalidad las leyes de la vida y no creer que somos dueños de nuestra vida, nos acercaremos quizás a la libertad, ¿no? Sería una paradoja. Claro, es una paradoja. Pero bueno, la vida es una paradoja. Así es, así es. Bueno, creo que estamos llegando al fin del programa. Nos reencontramos el próximo martes. Muchas gracias y hasta ese momento. Hasta la semana que viene, hasta luego. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.